Vamos a ir entonces rápidamente a la palabra en Mateo capítulo 2. Vamos a ver cuántos hacían esgrima bíblico. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orarle al Señor para que nos guíe. Padre amado, te damos gracias a través de estos cánticos que hemos hecho, nuestra oración y también nuestros pensamientos, Señor. Te rogamos que guíes, que sea tu gracia cautivando nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras decisiones, a fin de que podamos ser más cercanos a ti, Señor. Tú te has acercado a nosotros y muchas veces esa puerta en nuestra vida no fue abierta. Pero hoy estamos aquí entregando nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú entres a nuestra casa, entres a nuestra vida y transformes nuestros hogares. Señor amado, bendiga esta palabra y la reflexión que haremos como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a leer entonces, tengo la NTV, vamos a leer el capítulo 2 de Mateo que dice así, versículos 1 al 12. Versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa, y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y cita: y tú, oh Belén, en tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme, ¿dónde está? Para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los siguió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro y cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Amén. Amén. Hermanos míos, en esta reflexión titulada El Rey Verdadero, vamos a reflexionar sobre cómo se dio en las circunstancias del primer siglo. Sabemos que el nacimiento de Jesús es un evento importante, pero también en la Escritura encontramos una crítica a los poderes de este mundo, al sistema religioso y a la religiosidad también. Lo primero es que el rey verdadero es buscado. ¿Por quiénes? Por unos paganos. ¿No le llama la atención que al rey verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, desde muy lejos lo vinieran buscando unos magos, como dice la Reina Valera, o unos sacerdotes persas? No sé si les llama la atención. ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Le llama la atención? Por supuesto. ¿En qué momento estos sacerdotes persas
se enteraron del nacimiento de Jesús? ¿Cómo es que ellos tenían el conocimiento de un Mesías? Si estas profecías provienen desde el pueblo de Israel, desde los judíos. Bueno, si hacemos memoria, ¿el pueblo de Israel tuvo algún acercamiento con los persas para los que han estudiado el Antiguo Testamento? La respuesta es ¿sí? Sí, pues. Con Darío, después de que el pueblo de Israel peca, viene Babilonia y después vienen los persas. Entonces tienen un acercamiento. Ahí está Daniel, ¿verdad? Y sus amigos. Entonces hay un acercamiento y debido a eso también se explica que los persas tengan un conocimiento de las escrituras de nuestro Dios verdadero. Resulta que Jesús nace en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, pero lo vienen a buscar estos persas. Y resulta bien irónico, porque imagínense que está el rey de Israel, está Herodes, y vienen los sacerdotes, estos emisarios persas, que además representaban una delegación, no eran cualquier personajes, tenían cierta importancia, acostumbraban a aconsejar a los reyes y también a los gobernantes persas. Entonces vienen estos persas y le preguntan al rey de Israel, que es Herodes, van y le dicen, hemos venido a buscar al rey de los judíos. Imagínense lo chocante que debió haber sido. Imagínense que viene acá y le preguntan al rey por el rey verdadero. Una crítica total también a su reinado. Por ese tiempo, algunos sabios de los países orientes preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella que salía y hemos venido a adorarlo. O sea, estos sacerdotes vienen con la intención de adorar a Jesús que ha nacido. Los sabios se encuentran con este rey y el pueblo está perturbado por esta visita. ¿Qué sucede con los que estaban cerca? ¿Qué sucede con los sacerdotes? ¿Qué sucede con Herodes? Esa estrella también que guiaba a estos persas era de parte de la voluntad de Dios. Porque recordemos que las profecías en Números hablaban de una estrella de Jacob que iba a guiar a las naciones. Entonces es un cumplimiento, Mateo lo ve como un cumplimiento. Y resulta que vienen de lejos, tomando la iniciativa, Dios les guía al encuentro con Jesús. Yo sé que quizás muchos de nosotros también hemos venido de lejos, pero también se da quienes estaban cerca y nos salen al encuentro de Jesús. Parece que fue evidente el nacimiento de un Salvador para los paganos, pero no para los religiosos, los estudiosos de la ley, los maestros de la ley. Pero continuamos, porque este rey verdadero que era buscado por paganos es ahora buscado con indiferencia. ¿Por parte de quién? De los mismos religiosos, del mismo Herodes. Dice entre el versículo 3 al 6 que el rey Herodes oyó esto y se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. O sea, la noticia de un Salvador, que recordemos Mateo ya está describiendo desde el capítulo 1, alguien correspondiente al linaje de David, según las promesas del Señor en el Antiguo Testamento. Estos estudiosos resulta que están totalmente indiferentes. De quienes se espera más devoción, de quienes se espera más cercanía, están totalmente distantes. Los que están más cerca, curiosamente, son los que están más distantes en este relato, en Jerusalén, en Belén. Y resulta que este rey Herodes manda a llamar a algunos sacerdotes para preguntarle, debido a la inquietud, a que está perturbado, probablemente por perder el poder, por miedo a competir con otro reinado en sus pensamientos, llama a estos sacerdotes
a maestros de la ley y les pregunta dónde se supone que nacerá el Mesías. Y resulta que estos expertos en la ley conocen de las profecías, pero no saben del cumplimiento. Dicen en Belén de Judea, porque esto escribió el profeta. ¿Y qué escribió el profeta? Lo siguiente: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor en las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante o un rey que será pastor de mi pueblo. La profecía trae a la memoria un gobernante de parte del Señor, que aparte de ser gobernante, es un pastor, o va a pastorear. El pastor se encarga de cuidar, de alimentar, de guiar. ¿Había conocido un gobernante que cuide a la vez? La verdad es que yo no. La mayoría de nuestros gobernantes se distancian mucho del querer gobernar con justicia y cuidar como lo hace el Señor. Pero resulta que esta profecía trae a la memoria esa esperanza de que algún día serían gobernados por Dios y cuidados por Él. ¿Qué sucede? Los sacerdotes no están interesados en el cumplimiento de esta palabra. Saben al igual que Herodes, que hay un nacimiento de un rey judío, pero no están interesados en ir más allá de la Escritura. No están interesados. Y la verdad, me pregunto por nosotros mismos también, que a veces buscamos o pensamos que buscamos al Señor, pero hay total indiferencia. Sabemos, al igual que estos expertos de la ley, sobre los cumplimientos, sobre cómo iba a ser el Salvador, sobre lo que iba a ser el Salvador, pero no estamos interesados en un encuentro con Él. Conocemos la Escritura, pero no estamos dispuestos a buscarlo como lo venían haciendo estos paganos que venían de lejos, estos persas. Qué ironía la que nos plantea Mateo, de estos religiosos expertos que no se atreven a dar un paso para buscar con esfuerzo a su Salvador. Muchos también se perturban por la idea de perder el control como Herodes. Este Herodes también me recuerda la gente que no quiere perder el control sobre otros o sobre su propia vida. Pero lamentablemente hemos visto las consecuencias del pecado en nuestra vida, del problema que trae cuando nosotros somos los dueños de nuestras propias decisiones, cuando nosotros gobernamos en la casa, cuando nosotros gobernamos sin Cristo en el trabajo, cuando nosotros tratamos de cuidar la familia sin Cristo. Trae problemas, trae división, trae consecuencias, se rompen relaciones. Pero estos reyes que vienen de muy lejos se distancian también de este Herodes porque están dispuestos a entregar algo de ellos. Y el relato sigue. Este rey verdadero, además, está siendo buscado con gran esfuerzo por parte de estos persas. Dice la Escritura que luego Herodes convocó a estos sabios y así como supo de la profecía en Belén, les dijo a los sabios que desde Belén nacería este niño. Y les dice que lo busquen, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Y cuando lo encuentren, vuelvan. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme dónde está para que también yo vaya a adorarlo. Estos persas venían a adorar al rey. Y este Herodes, quizás junto al pueblo, también tienen esa actitud cínica de querer adorar a Dios sin esfuerzo, querer adorar a Dios sin acercarse a Él, sin creer en Él. No sé si alguno viene con esa actitud hoy, que quizás está aquí, pero su intención no es adorar a Dios, sino que todo lo contrario, le incomoda. El Evangelio invita. Muchas veces nos gana la actitud cínica,
Pero este evangelio nos invita para que adoremos al Señor y lo busquemos con esfuerzo. La Navidad nos recuerda eso, que Cristo ha venido, se ha encarnado. No podemos olvidar las profecías. Mateo dice que vendría un Salvador, un Emmanuel, alguien que estaría con nosotros de parte de Dios, Dios mismo estando con nosotros. Y dice que nos quitará el pecado. Pero también en estas líneas que será un gobernante y que cuidará como un pastor de su pueblo. Estos persas entonces parten y este rey verdadero es encontrado por los persas. Parten y en la noche ven nuevamente esta estrella que los guía y se alegran de volver a ver la estrella. Esa estrella que acompaña los nacimientos importantes. Los persas o estos delegados o sacerdotes incluso estaban acostumbrados a relacionar los astros con las actividades o los sucesos históricos en la humanidad. Entonces ese día, al ver una estrella totalmente distinta que les guiaba, que se movía, y pensaron inmediatamente que sería un hecho histórico dentro de la humanidad. Es por eso que vieron la estrella y se alegraron, porque no había pasado antes eso. En toda la historia, en todos sus conocimientos, en toda la experiencia que habían tenido viendo las estrellas, no había pasado. Y resulta que entran a la casa y ven al niño. ¿Y qué hacen al ver al niño? Dice la palabra que se inclinaron y lo adoraron. Y trajeron su tesoro y empezaron a repartirle sus bienes preciados. Estos sacerdotes persas que estaban acostumbrados a aconsejar reyes, que estaban acostumbrados a aconsejar gobernantes, sabían del trato que tenían que tener con los reyes. Pero a este le entregaron algo distinto que no le habían entregado a ningún rey antes. Se postraron y lo adoraron. Lo adoraron porque era el Dios Altísimo, ese Emmanuel, Dios con nosotros. Esos paganos o persas, como los trataban, conocían más de Biblia que esos mismos expertos y maestros de la ley, porque estaban conociendo cara a cara al Salvador del mundo, a ese gobernante que los iba a cuidar. Y cuando llegó el momento, o antes de llegar el momento, abrieron sus cofres con tesoros, regalos de oro, incienso y mirra. Le entregaron también lo que acostumbraban a entregarle a los reyes, algo de valor. ¿Tiene usted algo de valor que entregarle a Jesucristo? Cuando está frente a Él, ¿nace un deseo de postrarse delante de Él? ¿Nace un deseo de querer adorarlo, rendir su vida? ¿O puede ser que esté en las actitudes de esos sacerdotes que conocían la Escritura, pero que miraban los cumplimientos de Dios con gran diferencia o indiferencia? O puede que se sienta como Herodes, que le incomoda aquel Jesús que tome el control de su vida, que le guíe sus pasos, que cuide su familia, que cuide lo que come. Y no estoy hablando de alimento físico, sino del alimento espiritual. Cuando llegó el momento, entonces, estos persas se fueron, pero con una revelación del Señor, en un sueño, y era irse por otro camino, debido a lo que todos sabemos que estaba planeando Herodes contra los niños menores de 2 años. Pese a la actitud cínica de Herodes y al plan de Herodes, nótese que triunfa el plan del Señor. Nótese que se interpone el plan de Dios sobre Jesús y los cuidados de Dios se hacen evidentes. Y es por una razón muy específica y una verdad la que debemos creer. Donde está Jesucristo están los cuidados de Dios. Donde está Jesucristo está el gobierno de Dios.
En los hogares donde está Cristo está el gobierno, la justicia y los cuidados de Dios. Hay salvación, hay perdón de pecados y la presencia de Dios está con ellos. Lo importante de este relato es que nos recuerda que el Señor ha prometido estar con nosotros. Nos recuerda que el Señor ha prometido perdonar nuestros pecados si creemos. Nos recuerda que el Señor gobierna con justicia y nos cuida. La pregunta que yo tengo es: ¿cuántos de ustedes quieren ser perdonados por Dios? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que la toma de decisiones en su vida le ha llevado a momentos desastrosos, a penas, a divisiones por causas del pecado? La palabra de Dios es viva y da esperanza para nosotros. Nos llena de alegría también. Como estaban bien acostumbrados, entregaron al Rey verdadero algo que no le habían entregado a ningún otro. ¿Y nosotros qué? ¿Qué le vamos a entregar a Jesucristo? Algo más que el oro, algo más que el incienso. Entregarle nuestra vida es poco. Entregarle nuestros sueños es poco. Pero si le entregamos todo esto, el Señor también hace maravillas. Nuestro Rey es pastor. Es un pastor que cuida y está con nosotros. La verdad es que el Evangelio de Mateo trata la presencia de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Y al final del Evangelio, he aquí yo estoy con ustedes, dice Jesús. Pero nuestra tendencia es pensar que Dios se ha alejado cuando vienen las tormentas. Nuestra tendencia es pensar que Dios no está con nosotros porque no lo sentimos. Nuestra tendencia es cuando vemos los sufrimientos de nuestra familia, lo que estamos pasando, y decimos que Dios nos abandonó. Pero cuando leo el Evangelio me doy cuenta que Jesús no es como ese capitán que abandona el barco, sino que se queda en la tempestad protegiendo y cuidando a los suyos. Cuando Pedro estaba en la tempestad, Jesús estaba con él. Jesús lo cuidó. No le quitó la tempestad, pero sí caminó con él. Le tendió la mano cuando se hundió. Y así muchas veces las personas confunden a Jesús con un extranjero, un forastero, con un fantasma. Confunden a Jesús con un jardinero afuera de la tumba. Pero la verdad es esta, que Jesús está con nosotros, que Jesús nos cuida, que Jesús gobierna con justicia. Es distinto, nuestro Jesús, nuestro Rey, es distinto a todo lo que hemos conocido. Y en la humildad del Evangelio, en la humildad de su nacimiento, fíjese que Jesús no nace en la realeza, no nace en el lugar santísimo, no nace con una corona rodeada de oro y con gente de los altos estándares. No nace ahí, sino que nace en medio de la pobreza, de un pesebre, identificándose también con nuestra pobreza humana ante el pecado. Pablo dice que aquel que era rico se empobreció por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos ricos en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. El Evangelio se trata de que Dios es totalmente distinto, su gobierno es distinto. No se identifica porque no hay ningún gobierno como el de nuestro Señor Jesucristo. No pudo nacer en un trono, no pudo nacer en la realeza, porque no hay realeza, no hay trono que se le compare a su reinado, a su justicia. Es distinto. Y la pregunta que quiero hacerles finalmente es: ¿cuántos de ustedes necesitan la presencia de Jesús en su vida? ¿Cuántos de ustedes necesitan ser librados del pecado? Ese pecado que es evidente, ese pecado que en evidencia ha demostrado lo desastroso que pueden ser nuestras vidas sin Cristo. ¿Cuántos de ustedes necesitan de los cuidados del Señor?
de un pastor que les guíe. Este es el momento para reconciliarse con Él o para afianzar nuestra fe en Él. Le invito a que oremos todos en esta actitud de oración. Y recordemos también cómo termina este relato. La adoración de estos inconversos que pasaron a ser grandes creyentes en el Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por tu evangelio. Gracias por mostrarte como un rey distinto a cualquier otro. Gracias por mostrarnos tu ternura en el evangelio, tu humildad. Porque no nos ves desde el balcón, sino que caminas en medio de nuestras realidades. Gracias porque habitaste con nosotros, Señor Jesús. Queremos pedirte, Señor, con total arrepentimiento, que seas tú quien cuide nuestra casa, que seas tú quien cuide nuestra familia, que seas tú quien cuide a nuestros hijos, quien cuide de nosotros, que seas tú quien gobierne nuestra familia, quien gobierne nuestras finanzas, porque Señor, si lo hacemos nosotros, terminará mal. Si lo hacemos nosotros, pasaremos a llevar a mucha gente. Si lo hacemos a nuestra manera, el pecado traerá desgracia sobre nuestra familia. Pero Señor, gracias porque tú nos has perdonado de todo pecado cuando creímos en ti. Padre amado, necesitamos de tus cuidados. Señor, en este momento, si alguno necesita de tu presencia, tú estás a la puerta. Si alguno necesita ser cuidado, lo han lastimado en sus relaciones o ha perdido el control por la toma de sus propias decisiones, este es el momento de acercarse a ti. Señor amado, te pedimos que les bendigas y les renueves su fuerza, que esté la alegría de la salvación en ellos. En el nombre de Jesús, amén.